Bueno, pues como es una información que se producía ayer y que sigue evolucionando a lo largo del día de ayer y toda esta mañana, ¿qué les parece si nos asomamos a los servicios informativos de radio y hablamos con Leticia Vaquero, que tiene la última hora, minuto y resultado? Leticia, buenas tardes. Buenas tardes. El Partido Popular ha dejado claro su no a la condonación de la deuda, para las que la tengan, la mayoría. Recordemos, ha sido la manera que ha tenido el Ministerio de Hacienda de contentar a sus socios de Esquerra Republicana, es decir, no perdonándole una parte de la misma solo a la Administración catalana, sino extenderla al resto de autonomías hasta asumir el Estado 83.252 millones de euros de quita, donde la mayor beneficiada sería Andalucía, caladero de votos para una María Jesús Montero candidata por el PSOE para las próximas elecciones en esa región. Y después Cataluña, con la condonación de 17.100 millones de euros, algo que el independentismo catalán celebró en el día de ayer, aunque el líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, aseguró que aun estando satisfechos siempre quieren más. Y esta mañana, en una entrevista en Radio Nacional, ha arremetido contra el Partido Popular por negarse a votar a favor en el Consejo de Política Fiscal que se celebrará en el día de mañana. Para el Partido Popular es muy fácil hacer declaraciones altisonantes porque sabe que se aprobará igualmente en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de mañana miércoles. Y se aprobará porque el gobierno español en dicho Consejo tiene la mitad de los votos y por lo tanto con el apoyo de una sola comunidad autónoma la medida será aprobada. Por lo tanto el PP se puede permitir el lujo de decir que está en contra porque sabe que se va a aprobar igualmente y que por lo tanto se va a beneficiar igualmente. Claro, es que Hacienda solo necesita el voto afirmativo de una autonomía para que su propuesta salga adelante, aunque después comenzarán las reuniones con cada una de ellas, las consultas públicas, los informes, la vuelta al Consejo de Ministros y la tramitación del anteproyecto de ley en el Congreso de los Diputados, donde saldrá adelante con la suma de sus socios. Pero eso no quiere decir que por defecto a todas se les vaya a condonar una parte de su deuda. Como dijo Montero ayer, esbozando una sonrisa, el pedirlo es voluntario. Pero para el presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo, Montero ha ideado una quita trampa. Es una trampa injusta y, por tanto, tenemos que denunciar que no se puede comprar el alquiler del Palacio de la Moncloa con el dinero del conjunto de los españoles, subvencionando la irresponsabilidad y la subida de impuestos. Este es nuestro planteamiento. Si lo que se quiere hablar es de reestructurar una deuda, pero sin perdonar la deuda, ese es un debate en el que estamos dispuestos a hablar. En el Consejo de Política Fiscal y Financiera de mañana, por la tarde, se abordará también otro asunto que ha pasado desapercibido, el reparto por comunidades autónomas de la recaudación del gravamen a la banca, el cual en 2024 ha nutrido Hacienda con casi 1.700 millones de euros. Serán más fondos para las autonomías, como reclaman, pero el problema, una vez más, estará en el criterio de reparto. Si se hace conforme al Producto Interior Bruto de cada una de ellas, de nuevo, entre las ganadoras estará Cataluña y se dejará de lado a las más pobres. Muchas gracias, Leticia. Bueno, muchos puntos de atención que tenemos que tener sobre este asunto. Vamos a tratarlo enseguida con una de las personas que más lo conoce, más de cerca lo conoce. Pero antes, déjenme con Rubén Folguera, que lo tengo ya aquí conmigo. Rubén, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Que demos un repaso a algunos datos. Por lo menos, yo le decía a Rubén, vamos a tratar de conocer un poco cuánto se ha llevado Cataluña del resto de españoles durante estos últimos años, porque sí que sabemos que año tras año los separatistas no han hecho otra cosa que pedir más y más y más recursos en atención a unas deudas históricas que dicen tener. Sí, los independentistas, en ese insaciable afán por seguir pues sacando dinero al Estado español, al Estado central, el último logro, como bien estáis comentando, es que bueno, pues se ha aprobado la condonación de una deuda de más de 17.000 millones de euros a Cataluña, en el marco de pues una condonación que luego han extendido, ¿no?, al resto de comunidades, que supera los 82.000 millones de euros. Y como bien publica Beatriz García en Libertad Digital, lo que supone esto es básicamente pues un premio para las comunidades más irresponsables y para las que suben más el IRPF, porque tal como anunció ayer la ministra María Jesús Montero, pues como venimos diciendo, esta condonación de deuda supera los 80.000 millones, que es una cantidad tremenda. Y también es una excusa, destaca Beatriz, para cumplir con, por parte del gobierno, con las presiones de los secesionistas. Y de este modo, una de las comunidades más, afectadas y más castigadas será precisamente la Comunidad de Madrid, que todos conocemos cuál es la manía que tiene desde el gobierno central actual a esta región, porque no les baila el agua. Realmente lo que hace es oponerse a cada intento, ¿no?, de pisotearnos. Pero la cuestión aquí es
que los independentistas llevan más de 10 años en un proceso que ellos dicen, al menos de palabra, los dirigentes, con el objetivo de independizar Cataluña del resto de España, ¿no? Y de lograr esa independencia, pero que lo que ha traído básicamente es una ristra y una lluvia de millones de euros, miles de millones de euros, a la región, que a ver dónde han ido a parar, porque lo que sabemos es que desde que el 20 de septiembre de 2012, que es cuando Artur Mas se reunió en la Moncloa con Mariano Rajoy para pedirle un pacto fiscal, ¿no? Y tratar de que el gobierno central, pues en aquel momento dirigido o controlado por el Partido Popular, aprobase un modelo de financiación especial para Cataluña que era similar al concierto vasco y navarro, y que después Rajoy se negó. Una semana después, lo que hizo Mas fue convocar elecciones y, de este modo, el 27 de septiembre de aquel año, el Parlamento acordó celebrar una consulta soberanista, entre comillas, lo de consulta, en la legislatura siguiente. 9 días antes, sabemos que se había producido la primera de las masivas diadas que se sucedieron durante los 8 años siguientes, y así lo que ocurrió es que llegamos al 9 de noviembre de 2014, que es cuando se celebra aquella pretendida consulta de autodeterminación, la primera de ellas, que Rajoy pues después dijo que no había ocurrido nada, como era de costumbre en este presidente, y que pues no se iba a celebrar, pero se celebró. En este caso votó, se calcula, 1/3 del censo, es decir, que la mayoría de población a favor de la independencia de Cataluña sí que se volcó, pero el resto, que era al fin y al cabo la mayoría de la ciudadanía catalana, pues ignoró esta consulta. Bueno, en un proceso absolutamente Claro. ajeno a cualquier garantía. Hubo gente que votó hasta 7 veces, o sea, fueron unos comicios que sí hubo, digamos, el órdago se echó, pero... Que es lo que se repitió luego en 2017, el 1 de octubre. Otra intentona más y totalmente fraudulenta, y que pues al fin y al cabo fue más que irrisoria, ¿no? Pero lo esencial aquí es tener en cuenta que si cogemos los datos que proporciona la agencia tributaria, o mejor dicho, el Ministerio de Hacienda, con respecto a la financiación de las comunidades autónomas por entregas a cuenta del sistema de financiación, tenemos que entre los ejercicios de 2014 y de 2024, la comunidad catalana habría percibido, si sumamos todo, más de 200.000 millones de euros, que supone pues cerca del 18% del total de lo que en este periodo de 10 años el Estado español ha repartido o concedido, ¿no?, al total de comunidades autónomas. Claro, aquí luego hay estudios, por ejemplo uno elaborado por la red Epicenter y la Fundación Civismo, en el cual constataban que el coste de la independencia de Cataluña superaba o se acercaba mucho a los 40.000 millones de euros. ¿Por qué? Porque si esta región, digamos, lograse la independencia, tendría que hacerse cargo de grandes gastos. Tendría que hacerse cargo del sistema, bueno, de defensa, por ejemplo, del sistema de justicia también, de asuntos exteriores, y estas organizaciones lo que de algún modo calculaban es que los costes rondarían en este caso entre los 38.000 millones de euros y los 40.000 millones de euros. Y así concluye que el impacto de la independencia se notaría especialmente en las finanzas públicas, la política monetaria y dentro del sector privado, en el comercio exterior, el turismo y la inversión extranjera. Es decir, que desde 2014 hasta aquí, prácticamente 1/5 de toda la financiación de las comunidades autónomas se lo ha llevado Cataluña. Esta que dice que está infrafinanciada, esta que dice que es, bueno, que es verdad, aportadora neta, pero entregas a cuenta en la Hacienda Pública Española, en los registros de la web oficial, esos 200.000 millones de 2014 hasta aquí, con especial incidencia, ¿no? Decías antes en redacción en los últimos años que habían sido efectivamente partidas cada vez mayores, ¿no? Sí, y los últimos datos que tenemos es que Cataluña ha sido beneficiaria de cerca del 20% de todo el dinero que el Estado central pues distribuyó entre comunidades. Es decir, que cada vez la voracidad catalana ha ido increciendo, ¿no? Ha ido a más y el gobierno ha ido, efectivamente. Pues Rubén, te agradezco mucho el resumen que nos has ofrecido, los datos que ponemos encima de la mesa para analizar la situación que vivimos, y qué mejor que hacerlo desde el punto de vista político, luego lo haremos desde un punto de vista más económico, pero con quien mejor se lo conoce, que nosotros es nuestro compañero Pablo Planas. Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Oye, para empezar, decirte que me da mucho gusto poder contar contigo Con Ánimo de Lucro. Es la primera vez que estás con nosotros, espero que no sea la última. Para mí es un honor
que contéis conmigo, Luis Fernando. Pablo, te quería comentar, estamos viendo cómo el gobierno parece haber querido atar la continuidad de su gobierno en virtud de este acuerdo con separatistas, incluso sabiendo que es su propio partido quien gobierna en la Generalidad, ¿no? Sí, están gestionando, están haciendo cesiones el gobierno de España al gobierno de la Generalidad, pero a través de la negociación, por un lado con el partido de Puigdemont y por otro lado con el partido de Junqueras. En este caso, el que se ha apuntado el tanto es el partido de Junqueras, ¿no? En fin, estos 17.104 millones de euros que, bueno, en fin, que parece solo la punta del iceberg de otras concesiones, porque esta misma semana está habiendo reuniones bilaterales entre el Gobierno de España y el Gobierno de la Generalidad catalana, pues por ejemplo para aumentar la plantilla de los mozos de escuadra, o también pues para hacer traspasos como el de las becas, que a partir de ahora en Cataluña las gestionará la Consejería de Educación. Se trata de un paquete de medidas muy amplio, en el que evidentemente lo más destacado es la condonación de esta parte de la deuda autonómica, pero que no se va a detener solo aquí, sino que va mucho más allá, y que además los independentistas confían en que ahora le va a tocar gestionarlo al gobierno de Salvadorilla, al gobierno regional de Salvadorilla, pero que, en fin, en las próximas elecciones autonómicas recuperarán el gobierno de la Generalidad y podrán tener toda esta serie de mecanismos, ¿verdad?, como el cupo catalán, por ejemplo, el concierto económico a la catalana, pues para proceder a la independencia. Ya prácticamente de facto es una pinza en la que por un lado se habla de dinero, pero por otro lado también se habla de competencias tan importantes como el control de las fronteras, el control de la inmigración, en fin, los trámites que afectan a la población inmigrante, etcétera. ¿Le está saliendo rentable al separatismo el haber puesto a Sánchez en el gobierno? Bueno, le está saliendo tan rentable que acaban de retirar la cuestión de confianza que tenía la proposición no de ley para que Sánchez se sometiera a una cuestión de confianza que se tenía que debatir hoy en el Congreso de los Diputados, y la han retirado porque todavía no se ha concretado el traspaso de las competencias de inmigración, pero según el mediador internacional, el diplomático salvadoreño Francisco Vélez Galindo, pues la cosa está prácticamente hecha, ¿no? Y entonces el único pero, ¿verdad?, es que la amnistía para el prófugo Carles Puigdemont todavía no se ha aplicado por los recursos de inconstitucionalidad puestos por las comunidades autónomas, por el Partido Popular y por entidades como Sociedad Civil Catalana, pero vamos, le está saliendo muy bien. Hay que tener en cuenta además, por ejemplo, que la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica que mantenía la Generalidad catalana, según Junqueras y los líderes separatistas, era para financiar la sanidad y la educación, pero también fue para financiar el proceso separatista, para pagar toda esa propaganda contra España, para pagar los medios de comunicación que jalearon el proceso independentista y que extendían ideas tan peregrinas como la de que España nos roba. Acordaos aquel eslogan en la década pasada, que era un mantra que los independentistas sostenían para justificar lo que posteriormente fue el golpe de Estado. Un 20%, prácticamente un 20% de toda la financiación de las comunidades autónomas se lo lleva Cataluña. Es que se dice pronto, pero tampoco estamos hablando precisamente de la comunidad autónoma más pobre. Es verdad que es una de las que más se ha empobrecido, al mismo tiempo que es en la que más ha saqueado a sus ciudadanos vía impuestos y la que más deuda ha acumulado. Ha sido, desde luego, el gran hijo díscolo de todas las comunidades autónomas. Pero, Pablo, volviendo un poco a la primera pregunta que te hacía, ¿cómo se lo ha tomado esto Salvadorilla? Esto de que pacten cosas para su gobierno con su más firme oposición.
permitiendo que a la oposición pueda tener, digamos, argumentos de cara al electorado para sacarle del poder más adelante. Esto yo creo que por parte de Salvador Illa sabemos que no va a poner el grito en el cielo contra Pedro Sánchez. Esto yo creo que todos podemos concluir que no va a ser así, pero la verdad que no queda en buen lugar, ¿no? No, lo que están intentando difundir es la especie de que en realidad estas negociaciones el Partido Socialista Catalán tiene un peso fundamental, pues están dejando que se ponga la medalla el Partido de Esquerra Republicana, ¿no? Que habría sido la consejera de Economía, Alicia Romero, la que habría llegado a la cifra final de condonación, de quita de la deuda con la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pero que bueno, que están dejando que Esquerra presuma de esta condonación, bueno, pues porque Esquerra fue quien facilitó la investidura de Salvador Illa, pero bueno, está quedando un poco, en fin, como se dice popularmente, como cagancho en Almagro, ¿no? Porque las cosas van un poco por fuera de los circuitos y de los canales oficiales. Eso se nota especialmente, incluso más que ahora, en el caso del traspaso de las competencias de inmigración, que uno de los escollos que tienen es que, según el gobierno socialista de la Generalidad Catalana, pues no, el número de mozos de escuadra es insuficiente para asumir el control de las fronteras y para asumir la gestión, de lo que implica, ¿no? La gestión administrativa de la inmigración. ¿Y ahora qué, Pablo? Bueno, pues esto sigue. Seguramente estas últimas concesiones, sirvan para aplacar a los independentistas en los próximos 2, 3, 4 meses, pero la dinámica independentista consiste en ir, digamos, desgastando al Estado, arrancando competencias al Estado, vaciando de competencias a los principales organismos del Estado en Cataluña y desmantelando prácticamente al Estado en Cataluña, y eso ahora pasará, por ejemplo, seguramente una de las próximas cosas que veremos será la entrega de edificios del Estado a la administración autonómica, ¿no? Pues estaremos aquí pendientes y contaremos contigo para que todos nuestros oyentes y telespectadores nos lo conozcan y además lo conozcan de primera mano. Pablo Planas, te agradezco mucho que hayas querido sacar este ratito para estar con nosotros en Con Ánimo de Lucro. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Bueno, ya ven el panorama que tenemos. Hemos visto cuáles son las lecturas más importantes que tenemos que ver desde el punto de vista político de todo lo que está sucediendo. Ahora les invito a que analicemos las económicas y lo vamos a hacer gracias a nuestro compañero y amigo Manuel Llamas. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis Fernando? ¿Cómo estás? Muy bien, compañero, director de La Trinchera de Llamas, también compañero en Tu Dinero Nunca Duerme y analista económico, uno de los analistas económicos de cabecera, sin duda, de Con Ánimo de Lucro. Oye, al final lo han hecho. Al final, esa reunión que tuvo el señor Zapatero hace 2 días en Waterloo con el señor Puigdemont, no sé si fue en Waterloo especialmente, pero con el señor Puigdemont y con Santos Cerdán, parece que ha dado sus frutos y tenemos a Junqueras anunciando que sí, que se va a condonar la deuda. Cuando el que presta el dinero es el Estado y el que condona es el Estado, al final esto cómo repercute en el bolsillo del Paganini de turno, es decir, de todos nosotros, de los contribuyentes. Bueno, pues repercute de múltiples formas, porque para empezar hay que aclarar que esto no es una condonación. Las deudas hay que pagarlas. La cuestión es quién paga esa deuda y esa es la pregunta clave. La pregunta no es la cantidad, sino el sujeto. ¿Quién paga la deuda que finalmente el gobierno le va a restar a las comunidades autónomas? Pues la van a pagar todos los españoles. Y aquí de lo que se trata es de que, por una cuestión de un acuerdo político, esto forma parte del acuerdo de investidura de Pedro Sánchez con RC. RC le reclamó una quita sobre la deuda que la Generalidad Catalana acumulaba con el Estado a través del FLA, del Fondo de Liquidez Autonómica, equivalente al casi el 20% de esa deuda, unos 17.000 millones de euros, y lo que ha hecho el gobierno es, bueno, pues vamos a aplicar ese acuerdo y esos 17.000 millones de euros que se le va a restar a Cataluña,
a partir del momento en el que se apruebe, pues será sufragado por el conjunto de los españoles. Lo que pasa, la única diferencia radica en que, como era prácticamente inviable que solo se aplicase a una comunidad autónoma, porque evidentemente eso supondría una reclamación por parte del resto de comunidades autónomas ante los tribunales, pues finalmente se han sacado a la manga esta condonación, mal llamada condonación, por la cual las comunidades autónomas de forma voluntaria se podrán adherir a esa reducción de deuda mediante una metodología, un criterio que es absolutamente arbitrario. Lo que el Gobierno es beneficiar especialmente a Cataluña y también a Andalucía, que van a ser las regiones donde se le va a restar un mayor volumen de deuda, pero a cambio toda esa deuda, esos 80.000 millones de euros de condonación que a día de hoy está en los balances de las comunidades autónomas, pasará al balance del Estado, es decir, del Gobierno central. Y eso significa ni más ni menos que esa deuda, esos 80.000 millones de euros, se van a pagar. Claro que se van a pagar. Lo que pasa es que se van a repartir entre todos los españoles, con independencia de la buena o mala gestión que hayan llevado a cabo los políticos responsables en cada una de esas comunidades autónomas. Por lo tanto, va a haber algunas comunidades autónomas que se van a ver de forma sustancialmente beneficiadas, porque su volumen de deuda total se va a reducir de forma sustancial, también a nivel per cápita, pero habrá otras que precisamente son las más diligentes, las más responsables, las que han hecho mejor las cosas desde el punto de vista fiscal y presupuestario, que se van a ver tremendamente perjudicadas, y con ellas, por lo tanto, estoy hablando también de su población, de sus contribuyentes, de sus ciudadanos, especialmente el caso de Madrid, que tiene la menor deuda autonómica de todo el país, que tiene unas cuentas públicas equilibradas, que además ha reducido los impuestos para favorecer el crecimiento económico y la creación de empleo, y que debido a este reparto, pues evidentemente se va a ver perjudicado. Es decir, los madrileños van a pagar más deuda gracias al acuerdo del PSOE, gracias a esta propuesta del gobierno de Pedro Sánchez, a cambio de que los catalanes paguen menos. Pero, Manuel, ¿es la Comunidad de Madrid, mejor dicho, son los ciudadanos de la Comunidad de Madrid los que más perjudicados van a salir de este acuerdo? Sí, van a ser de los más perjudicados, porque la deuda autonómica que tiene la Comunidad de Madrid es una deuda, es la de las más bajas de España. Por lo tanto, si la cuestión es que esos 80.000 millones de euros de quita se van a repartir entre todos los españoles, por decirlo así. Al estar en el balance del Gobierno central, va a formar parte de la deuda pública de España. Por lo tanto, es una deuda que pasa automáticamente a ser sufragada por el conjunto de los españoles, no por cada una de las comunidades autónomas. Eso supone, en términos per cápita, unos 1.900 euros per cápita para el conjunto de los españoles. Lo que pasa que, claro, aquí lo que hay que ver es cuánto se condona a quién. Desde este punto de vista, a cada catalán, debido a esta condonación de deuda, pues va a suponer unos 2.300 euros menos de deuda. Mientras que a cada madrileño el perdón o la condonación que propone el Gobierno suponen unos 1.370 euros menos de deuda per cápita. Eso en cuanto a la condonación. Pero claro, como ese dinero, esos 80.000 millones, se van a distribuir entre todas las comunidades autónomas, entre todos los españoles, a excepción de vascos y navarros, por un lado se le restan 1.400, casi 1.400 euros a cada madrileño y casi 2.300 euros a cada catalán, pero se le suma 1.892 euros a cada uno de los españoles. Casi 1.900 euros a cada uno de los españoles. Por lo tanto, ¿eso qué significa? Pues básicamente que los madrileños salen perdiendo, van a tener que pagar del orden de 524 euros más per cápita de deuda, mientras que los catalanes van a pagar casi 400 euros menos de deuda. Por lo tanto, evidentemente,
Aquí se beneficia a unos por cuestiones puramente políticas y partidistas para que Pedro Sánchez siga en el poder, como es el caso de Cataluña, aplicando este tipo de criterios, también el caso de Andalucía y alguna otra comunidad autónoma, mientras que otras regiones se van a ver perjudicadas y su deuda se va a ver incrementada. Manuel, ¿qué efecto tienen este tipo de prácticas de cara a la capacidad de endeudamiento de España en su conjunto? Y me explico. Cuando un inversor extranjero se fija en que el gobierno se dedica a condonar deuda a las comunidades autónomas más díscolas, las que más han gastado, las que peor lo han hecho, las que más han subido los impuestos a sus ciudadanos, las que tienen peor los servicios públicos, y lo hace contra los intereses generales del resto del país, ¿esto puede afectar a las condiciones de financiación que nos impongan los actores, la industria financiera? A ver, en principio la propuesta que se ha sacado a la manga el gobierno establece pues una quita gradual. Se va a ir haciendo la condonación a 10 años vista, por lo tanto no va a ser de golpe. Esos 80.000 millones de euros no van a pasar de un día para otro del balance de las comunidades autónomas al balance del Estado, del Gobierno central, sino que se va a ir haciendo de forma gradual a lo largo de los años conforme vayan venciendo la amortización de deuda de las diferentes comunidades autónomas. Pero es cierto que eso va a suponer un mayor castigo, porque al fin y al cabo los mercados lo que van a ver tras este acuerdo es que finalmente el Gobierno central en última instancia va a asumir deudas que en teoría iban a ser sufragadas por los gobiernos regionales. Por lo tanto, eso se va a traducir sí o sí en un mayor pago de intereses por parte de la deuda pública española, por parte del Estado y, por tanto, en un mayor pago de intereses para el conjunto de los españoles. Pero lo más perjudicial no es el incremento del coste financiero, porque al fin y al cabo, como el Gobierno, esto ya pasó durante la crisis financiera, el Gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy fue el que se inventó esto del Fondo de Liquidez Autonómico, que no es ni más ni menos que evitar que las comunidades autónomas asuman su responsabilidad y tengan que financiarse los mercados, sino que acudan a la ventanilla del Gobierno central, del Estado, para obtener dinero con condiciones mucho más ventajosas. Sino que lo terrible es la perversidad, es decir, el incentivo perverso que supone este tipo de medidas, porque al fin y al cabo, por cuestiones puramente políticas, porque además el criterio que ha aplicado el Gobierno para hacer el reparto es un criterio absolutamente arbitrario, es decir, beneficia especialmente a unas comunidades para perjudicar especialmente a otras, y no es casualidad ni que Andalucía, donde hay que recordar María Jesús Montero es candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía, como Cataluña o Castilla-La Mancha sean algunas de las más beneficiadas en términos per cápita frente a otras comunidades del PP, especialmente la Comunidad de Madrid, que sale más perjudicada. Sino lo más perverso de este reparto, aparte de que es absolutamente injusto, porque supone repartir la carga de unos pocos entre muchos o entre todos, es que sobre todo premia a las comunidades autónomas más despilfarradoras, a las más irresponsables, como es el caso especialmente de Cataluña, porque este reparto se hace precisamente por un pacto político con RC. Y aquí se beneficia especialmente a Cataluña, que hay que recordarlo. Cataluña es la que tiene la mayor deuda pública de España en términos absolutos, es la que ha acumulado un mayor desequilibrio presupuestario en los últimos años. Además, sus dirigentes políticos intentaron llevar a cabo un golpe de Estado y precisamente por ello fueron condenados, aunque posteriormente el Gobierno ha aprobado una ley de amnistía, les ha indultado, ha eliminado el delito de sedición, es decir, ha hecho una serie de tropelías que suponen un atentado contra el Estado de Derecho, pero fundamentalmente desde el punto de vista económico y fiscal se premia a aquellas comunidades autónomas que hayan acumulado un mayor volumen de deuda y por lo tanto que hayan sido más manirrotas, más irresponsables fiscalmente, y esto el mensaje es tremendamente perverso porque efectivamente se premia a las comunidades autónomas que lo han hecho peor, a las más irresponsables, a las más manirrotas,
a las que han subido además los impuestos, a las que han acumulado mayor volumen de deuda. Por lo tanto, el incentivo a que el día de mañana o en el presente pues los gobiernos asuman este tipo de comportamientos que son irresponsables y perjudiciales para el conjunto de los contribuyentes es si cabe mayor, porque al fin y al cabo el mensaje que trasladas es, bueno, total, ¿qué más da? Yo me voy a endeudar sin ton ni son, porque al fin y al cabo el día de mañana el Estado va a prestarme dinero y cuando me lo presta además no se lo tendré que devolver, que es lo que está haciendo ahora el gobierno con esta medida. Manuel Llamas, compañero, muchas gracias por querer aclararnos todos los detalles de esa medida que hemos conocido en el día de ayer y que amenaza, pues como bien decías, con perjudicarnos a los contribuyentes del resto de España. Estaremos muy atentos y contaremos contigo, como siempre, para analizar este tipo de informaciones. Muchísimas gracias, Manuel. Hasta luego, un abrazo. Y ahora sí, 12:51 de la mañana, 11:51 en Canarias. Ahora sí, nos vamos a la bolsa.